¿Se acerca un acuerdo de paz inminente en Ucrania? Increíble, pero algunas de las noticias que llegan parece que indican que podríamos conocer en los próximos días, incluso antes de unas semanas, un acuerdo de paz final. Pero, ¿qué es lo que está en juego y qué es lo que está ocurriendo? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro en el que hablo sobre lo que está ocurriendo en geopolítica, lo que está ocurriendo en energía, en economía, a efectos monetarios y también en tecnología. El avance del estado depredador, cómo defenderte de ese estado depredador y cómo conseguir mayor libertad. El nuevo orden económico mundial. Se están dando noticias que indican que puede haber un acuerdo de paz prácticamente inmediato, si no en los próximos días, en Ucrania, después de una guerra absolutamente cruenta y con un resultado devastador. Tenemos varios elementos que nos ayudan a entender por dónde van las cosas y en dónde se puede estropear el acuerdo y por dónde se puede llegar a ese acuerdo. Acompañadme. En una publicación en su cuenta personal, el presidente Trump ha escrito lo siguiente: ya acabo de completar una llamada de 2 horas con el presidente Putin en Rusia y cree que ha ido bien en cuanto a que Rusia y Ucrania empiecen negociaciones con respecto a un alto en fuego. Y, lo más importante, el final de la guerra. Esto es importante porque hasta el momento Putin no tenía ningún interés en terminar la guerra. Y es muy importante entender que probablemente el acuerdo con China tenga un efecto muy importante en esta decisión. Es decir, que China, que es socio estratégico de Rusia, haya dicho a Rusia, haya dicho Putin, que tiene que tomar una decisión urgente en cuanto al final de la guerra. Bien, lo que dice en esta publicación, incluso, y lo más importante, el final de la guerra. Las condiciones para todo ello estarán negociadas entre las dos partes, como solamente puede ser, porque ellos conocen los detalles de la negociación que nadie debe conocer y que nadie conoce. El tono y espíritu de la conversación ha sido excelente. Y además, si no lo fuera, tiene que serlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Rusia quiere llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos cuando esta enorme, esta enorme sangría se termine. Y el presidente Trump está de acuerdo. Hay una enorme oportunidad para Rusia de crear un montón de empleos y de riqueza. El potencial es prácticamente ilimitado. Por supuesto, Ucrania será un gran beneficiario en el comercio, en el proceso de reconstruir su país. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania empezarán inmediatamente. El presidente Trump ha informado a Zelensky, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Emmanuel Macron, a Meloni, a Merz, a Stubb, etcétera, etcétera. Justo después de esa llamada con el presidente Putin. El Vaticano, representado por el Papa, ha anunciado que estará muy interesado en que se puedan llevar las negociaciones a cabo en el Vaticano. Que empiece el proceso. Increíble, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas sabemos? Esto es lo que ha dicho el presidente Trump en rueda de prensa. I think something's going to happen. It's a got very big egos involved, I tell you. Big egos involved, but I think something's going to happen. And if it doesn't, I'd just back away and they're going to have to keep going. Again, this was a European situation. It should have remained a European situation. Algo parece que va a ocurrir y si no ocurre, él se va a retirar. Porque esto es un
problema de Europa y debería haberse mantenido como un problema europeo. Bien, varias cosas que tenemos que entender en todo esto. Esto es una negociación en la que se utiliza lo que es el palo y la zanahoria, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el palo? El palo es, desde que Ucrania ha firmado el acuerdo de minerales con Estados Unidos, a partir de ahora cualquier movimiento de avance por parte de Rusia es enfrentarse al ejército de Estados Unidos. Primero. Número dos. El acuerdo entre Estados Unidos y China de reducir las tensiones con respecto al comercio, seguro que incluye también que China, que es socio estratégico de Rusia, avance una posición que obligue a Rusia a llegar a un acuerdo, ¿vale? En positivo, Rusia necesita un acuerdo comercial que saque a la economía del estancamiento, de la enorme inflación y del empeoramiento. Por lo tanto, necesita llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos, al que también necesita llegar China. Y por supuesto, Ucrania tiene una enorme oportunidad de reconstrucción gracias a los acuerdos de minerales. Todos estos factores confluyen en que, número uno, vemos cómo Ucrania y Rusia tienen que llegar a acuerdos que sean positivos para Ucrania. Esto es clave. Esto es clave, que lo que salga de estos acuerdos de negociación sea positivo para Ucrania. Se acabe con esta sangría, se acabe con la guerra y se solucionen los problemas. Número dos. No puede haber un acuerdo simplemente a cambio de nada. Tiene que haber una negociación en la que además haya beneficios económicos para las sociedades, tanto para Rusia como para Ucrania, en un entorno de apertura y de final de las hostilidades. En todo esto, China y Estados Unidos tienen un papel absolutamente clave, absolutamente clave. Volvemos a repetir. El acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania en cuanto a los minerales es clave para entender que Rusia no puede avanzar porque se metería en un conflicto bélico contra el ejército de Estados Unidos. Número dos, para China la posición de apoyo estratégico a Rusia es importante, pero no es excluyente y desde luego lo que no es algo que vaya a poner como prioridad ante el riesgo de entrar en una gran crisis económica. Por lo tanto, China tiene un incentivo de llegar a un acuerdo económico comercial con Estados Unidos y a la vez de decirle a su socio estratégico Putin que se tiene que llegar a una negociación en Ucrania. 3. Es absolutamente clave para Rusia salir victorioso al menos económicamente. Que haya un beneficio en el sentido de que se llegue a un acuerdo comercial que desbloquee la posición de Rusia. Todos estos factores pueden ayudar a que se acabe la guerra con una solución que sea positiva para Ucrania. Sin la parte económica y sin la parte comercial es prácticamente imposible. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que se continúe con una guerra que es una absoluta sangría y que además está llevando a que se enquiste el conflicto sin ningún tipo de solución. Es decir, es prácticamente imposible que esta guerra, desde un punto de vista no negociado, se termine a corto plazo. De hecho, podría durar años. Es imposible que esta guerra termine y que se vuelva a la misma posición territorial que existía antes. ¿Por qué? Porque tampoco existía antes. Es decir, que la posición de Rusia en algunas partes de Ucrania ya estaba cimentada desde antes con no te voy a decir que con el apoyo, pero desde luego con el conocimiento y con el silencio de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema aquí? La Unión Europea queda completamente fuera de cualquier tipo de solución, tanto económica como de reconstrucción, como de acuerdo que termine con esta guerra. Y la posición, además de mantener a toda costa el conflicto bélico, tampoco es sostenible. Por eso, tiene que haber una solución en la que haya también una parte en la que la Unión Europea, que ha estado apoyando a Ucrania de manera muy potente, pero a su vez continúa importando
cantidades récords de gas natural licuado ruso, ¿qué es lo que tiene que pasar con la Unión Europea? Que las empresas alemanas, las empresas francesas, las empresas italianas tengan opciones de participar en la reconstrucción de Ucrania, que por supuesto van a tener y que será muy positivo tanto para Ucrania como para la Unión Europea. Es decir, importante desde el punto de vista social y desde el punto de vista geopolítico acabar con la sangría, acabar con el asesinato y acabar con las muertes. Importantísimo que la solución sea una solución positiva para Ucrania. No lo olvidemos nunca, que sea positivo para Ucrania, que sus soldados han luchado de manera absolutamente admirable y que se han perdido muchas vidas y se ha destruido mucho. Pero es muy importante también entender que la única manera en la que este conflicto no se enquista y se convierte en una sangría constante es teniendo a China en una posición en la que salve la posición relativa de Rusia con un acuerdo comercial, que además ese acuerdo comercial beneficia también a China, es decir, que haya recuperación de las posiciones comerciales entre las partes, incluida la Unión Europea. Y por eso es tan importante que haya algún tipo de salida honrosa ante lo que en cualquier caso va a ser un final negociado que va a beneficiar a Ucrania. La posición del presidente Trump es, por supuesto, de buscar la paz y de llegar a acuerdos que sean beneficiosos para Ucrania. Pero es muy importante entender que como negociador sabe que no puede ser una negociación de o todo o nada. Tiene que ser una negociación en la que China perciba que tiene elementos para ganar, acuerdo comercial con Estados Unidos, que Rusia tiene elementos de beneficio o de mejora con respecto a la situación actual, acuerdo comercial con Estados Unidos y acuerdos con la Unión Europea cuando se llegue a un acuerdo de paz, y que además se mantenga el control de la situación con un acuerdo de minerales en Ucrania por parte de Estados Unidos que garantice que la situación de seguridad se mantendrá porque Estados Unidos está involucrado en esa reconstrucción. Todos los pilares para que esto funcione requieren de acuerdos comerciales, acuerdos negociados y una solución positiva para Ucrania, y requieren sí o sí de la posición de Estados Unidos como el garante de la mejora. La Unión Europea también saldrá beneficiada. Por lo tanto, complicado, pero se pueden llegar a acuerdos, hay probabilidad de negociación y es muy importante entenderlo. Si no se llega a una negociación positiva para Ucrania, no va a haber ningún tipo de opción. Por lo tanto, todo el mundo va a tener que poner como prioridad Ucrania y todo el mundo va a tener que poner también parte de su posición para garantizar la seguridad.